Los generales de Estados Unidos se opusieron sorpresivamente a los planes de Donald Trump de iniciar una guerra con Irán. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, advierte a Trump que una campaña militar contra Irán implica riesgos importantes, como un conflicto prolongado, y lo disuade directamente de esta opción. El general Dan Kane advirtió a Trump que se equivocó al enfurecer a muchos aliados de Estados Unidos. El general advierte que la escasez de municiones, misiles y apoyo aliado representaría un grave riesgo para las tropas estadounidenses si inicia un conflicto con Irán. Y como es sabido, Gran Bretaña ya le negó a Trump el uso de sus bases aéreas para ataques contra Irán. También se viralizaron videos del portaaviones Gerald Ford, donde seguido se desborda el sistema de alcantarillado, por lo que la nave va a Grecia para ser reparada. Y estos videos definitivamente los mostraré en este episodio. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y comenten abajo. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias al instante. Entonces, los generales de Estados Unidos se pronunciaron en contra de una operación militar contra Irán. El medio Axios informa que, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones internas, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, advirtió al presidente Trump y a altos funcionarios que una campaña militar contra Irán podría conllevar riesgos significativos, en particular la posibilidad de verse envueltos. Campaña. En los niveles más altos de la administración, Trump continúan los debates sobre cómo resolver el conflicto con Irán y cuáles serían las consecuencias de cada opción. Actualmente, varias personas cercanas a Trump piden cautela, aunque algunas fuentes creen que Trump prefiere un ataque. Primero, surge la duda de cómo sería el éxito en una acción militar y qué tan riesgoso sería intentarlo. Por otro lado, lograr un acuerdo nuclear probablemente significaría renunciar a algunas de las líneas rojas anteriores del presidente Trump, es decir, hacer concesiones. Mientras Trump considera atacar a Irán, Jared Kushner y Steve Witkoff le piden que se abstenga de más acciones y dé espacio a la diplomacia. Esta exposición de las posturas del alto mando de Trump se basa en conversaciones con personas presentes en reuniones o informadas sobre ellas. Así que, según Axios, la posición del general Kane podría ser especialmente influyente, ya que es el principal asesor militar de Donald Trump y goza de gran respeto por parte del presidente. Y las fuentes informaron que nadie está a favor de una invasión o de acciones militares con el uso de tropas terrestres. Se informa que, al igual que al planear la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, Trump otorgó a un pequeño grupo de expertos la autoridad para analizar los problemas en Irán y presentarle una serie de opciones de acción que pueda tomar en el momento que le convenga para maximizar su influencia y minimizar los riesgos. Y el general Kane apoyó completamente la operación en Venezuela, pero muestra mucha más cautela en las discusiones relacionadas con Irán. Kane asegura que si Estados Unidos se involucra en una gran guerra, definitivamente no será posible evitar bajas entre los soldados estadounidenses. También se teme que el régimen de los ayatolás en Teherán cometa atentados terroristas en Europa y América. Ahora, otra cita de Axios. En su papel como asesor militar del presidente, ministro de Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Kane proporciona a los ciudadanos y a los líderes estadounidenses que toman decisiones sobre la seguridad de Estados Unidos una serie de opciones militares, así como consideraciones secundarias relacionadas con sus consecuencias y riesgos. El presidente proporciona estas opciones de manera confidencial. Y después de esa filtración de información, el propio Trump escribió en la red social Truth Social que Kane preferiría evitar la guerra, pero considera que, en caso de ser necesario, esa guerra supuestamente se ganaría fácilmente. Cito: él no mencionó evitar conflicto con Irán ni los supuestos ataques limitados que he leído. Él solo sabe una cosa: cómo ganar. Si le dicen que lo haga, él liderará el grupo. Y aquí es donde se encuentra la mayor intriga y se revela lo más interesante.
Apareció información de que Trump en los últimos días solo escucha al general Kane en el contexto de lo que respecta a la guerra contra Irán. Como señala Axios, ni el comandante del Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, fue invitado a las reuniones de Trump sobre Irán, ni ha hablado con el presidente desde que inició la crisis en enero. Aunque, en caso de guerra, les recuerdo que será precisamente el Comando Central encabezado por Cooper el que participará en esta guerra contra Irán, y todo esto se ve aún más extraño. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también mostró preocupación por posible interferencia en discusiones internas recientes. Dicen que este tema debe ser muy cerrado, por eso Trump solo habla con Kane. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantiene una postura de espera en vez de apoyar o rechazar los ataques a Irán. Bueno, tal vez esto se deba a que Rubio ha centrado más su atención y esfuerzos en Venezuela y Cuba. Steve Witkoff y Jared Kushner planean reunirse en Ginebra con el ministro iraní Abbas Araghchi el jueves o viernes, y ambos le aseguran a Trump que el tiempo está de su lado y que con cada día que pasa su posición solo se fortalecerá. Trump está listo para atacar Irán, pero dio una última oportunidad a la diplomacia por confiar en Witkoff y Kushner. Y aquí es donde entra en juego el senador Lindsey Graham, quien declaró que demasiados asesores de Trump lo disuadieron de bombardear Irán. Graham pidió al presidente que los ignore y siga con los ataques, incluso en una llamada telefónica que tuvieron el domingo. Graham teme que con el tiempo el impulso se pierda y entonces Trump tenga que conformarse con un acuerdo absolutamente desfavorable. Otro partidario de los ataques es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras reunirse con Trump. Hace 10 días él dijo que teme cada vez más que Estados Unidos retroceda y no realice el ataque. Y de repente, The Washington Post complementa el panorama general. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Kane, advirtió a Donald Trump que podrían quedarse sin proyectiles y misiles y que los aliados tal vez no ayuden. Ya que Trump los puso en su contra, Kane supuestamente informó a Trump que las reservas de municiones de Estados Unidos están muy bajas por el apoyo continuo a Israel y Ucrania, según el Washington Post. En reuniones en el Pentágono, Kane expresó su preocupación por la magnitud, complejidad y posibles bajas estadounidenses en una campaña en Irán. El general afirmó que la operación sería más difícil por la falta de apoyo de los aliados. Destruir el programa de misiles de Irán implicará atacar cientos de objetivos en el país. Estos objetivos pueden incluir plataformas de lanzamiento de misiles, muchas de las cuales son móviles, almacenes de suministros, sistemas de defensa antiaérea y redes de transporte utilizadas para mover estas armas. Si el objetivo es derrocar al líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, como ha dicho Trump, los objetivos de los ataques se amplían a miles de instalaciones, incluyendo centros de mando, servicios de seguridad y edificios clave ligados a Khamenei. Una campaña así podría durar semanas o meses, requerir más municiones y exponer a las fuerzas estadounidenses a represalias más intensas. Y aquí, saben, solo les recuerdo que el Reino Unido ya le negó a Trump el uso de sus bases aéreas para lanzar ataques contra Irán. Antes, Trump ya había tenido desacuerdos con el Reino Unido y los europeos. De repente, el Wall Street Journal impactó a todos. El periódico, citando a militares de Estados Unidos, afirma que el portaaviones más caro, el USS Gerald Ford, enviado a las costas de Irán, está inundado de excrementos. Se dice que los 650 baños a bordo se desbordan seguido, volviendo al portaaviones una pesadilla de olores. Los problemas son tan graves que la tripulación se ve obligada a hacer filas de 40 minutos para usar el baño. Como señala el Wall Street Journal por este problema en el portaaviones, Estados Unidos probablemente posponga el ataque contra Irán. El barco está esperando entrar a un puerto griego.
para reparar los baños. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si les gustó este episodio y lo encontraron útil, pueden apoyar este canal en YouTube con una donación o suscripción usando los enlaces, datos en la descripción o el código QR en pantalla. Eso es todo, cuídense, hasta luego.